Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en el apasionante mundo del espectáculo, y más concretamente, en el de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Si eres un fiel seguidor de las telenovelas turcas, de esas que te atrapan desde el primer minuto y te hacen sentir parte de la historia, estoy seguro de que reconoces a los nombres que vamos a mencionar hoy, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, como bien indica el título de este vídeo, parece que Hande le ha dedicado una canción muy especial a Kerem. Si han oído bien, Fácil olvidarte es el tema que ha desatado toda esta marea de rumores y emociones, y hoy vamos a desgranar todo lo que rodea a esta noticia que tiene a muchos con el alma en vilo. Antes de zambullirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos ayuda a mantener viva esta comunidad y a que podamos seguir trayéndoles todo este contenido que tanto nos gusta: suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo. Es gratis, les toma solo un segundo, y de esta manera se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia de que Hande Erçel, la deslumbrante actriz que conquistó a millones con su papel en Love is in the Air, podría haber dedicado una canción a su excompañero y, para muchos, eterno amor platónico, Kerem Bürsin, ha sido como un terremoto en el mundo de la farándula turca. Y no es para menos. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, de esas que traspasan la televisión y hacen que el público suspire y sueñe con que la ficción se convierta en realidad. Y de hecho, por un tiempo, esa ilusión se hizo tangible. Su relación fue objeto de innumerables titulares, portadas de revistas y, por supuesto, de la alegría de sus fans, quienes veían en ellos la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo de las celebridades, las cosas cambiaron. Su relación llegó a su fin, dejando tras de sí un mar de especulaciones y, para muchos, una tristeza profunda. Y ahora, meses después de su ruptura, surge esta canción, Fácil olvidarte, que ha prendido la mecha de todas estas teorías. La letra de la canción, interpretada por la propia Hande, o al menos vinculada a ella en los medios, parece hablar de un amor pasado, de recuerdos imborrables y, precisamente, de la dificultad de olvidar a alguien que marcó profundamente tu vida. Analicemos un poco la letra. Frases como "me cuesta olvidarte, tu recuerdo sigue aquí" o "aunque el tiempo pase, tu huella no se borra" resuenan con una intensidad particular cuando se piensa en la historia de Hande y Kerem. ¿Podría ser que, a pesar de haber seguido caminos separados, el sentimiento persista en Hande? ¿Es esta canción una forma de expresar esos sentimientos que aún laten en su interior? Es importante recordar que en el mundo del arte, las canciones suelen ser un reflejo de las experiencias personales, de las emociones vividas. Y en este caso, la conexión entre la artista y el tema es demasiado fuerte para ser ignorada. Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento de estas dos estrellas, no han tardado en hacerse eco de esta noticia. Las redes sociales han explotado con comentarios, teorías y, por supuesto, con la esperanza de muchos de que esta canción sea un indicio de una reconciliación. Los fans se han dividido entre aquellos que creen firmemente en la dedicación y aquellos que lo ven como una simple coincidencia o una estrategia de marketing. Pero, ¿qué hay de la verdad detrás de todo esto? Si bien no tenemos una confirmación oficial directa de Hande Erçel diciendo, esta canción es para Kerem Bürsin, las pistas son bastante reveladoras. La canción ha sido lanzada en un momento en que la relación entre Hande y Kerem sigue siendo un tema candente. Además, el estilo lírico y la emotividad que transmite Hande en su interpretación, para aquellos que conocen su voz y su forma de expresar, sugieren una conexión personal muy profunda con el tema. Muchos argumentan que es difícil imaginar que Hande interpretaría una canción con este tipo de carga emocional si no tuviera una conexión directa con un recuerdo o una persona específica que la inspirara. Recordemos también el impacto que tuvo la relación de Hande y Kerem en sus seguidores. Fueron una pareja que generó mucha ilusión y admiración. Verlos juntos en la pantalla y en la vida real era algo que alegraba a muchísimas personas. Por eso, cuando anunciaron su separación, muchos se sintieron desilusionados. La posibilidad de que haya habido una reconciliación o, al menos, un sentimiento persistente, les da un rayo de esperanza. Y aquí es donde entra en juego la interpretación. Las letras de las canciones son un lienzo para que cada uno pinte su propia historia. Sin embargo, cuando una canción se vincula a una pareja tan icónica como Hande y Kerem, es inevitable que los fans busquen las conexiones.
La canción Fácil olvidarte habla de la persistencia de un amor, de la dificultad de dejar ir a alguien que ha sido importante. Podría ser que Ande a través de esta canción esté comunicando un mensaje a Kerem, o quizás a sus fans, sobre sus propios sentimientos. Pensemos en el contexto. Ambos son artistas y el arte es a menudo una válvula de escape para las emociones más profundas. Si Ande ha pasado por un proceso de duelo o reflexión sobre su relación con Kerem, componer o interpretar una canción como esta sería una forma natural de canalizar esos sentimientos. No sería la primera vez que un artista dedica una obra a una persona o a una experiencia vital. Además, hay que considerar la audiencia. Ande Erçel tiene una base de seguidores inmensa que está fascinada por su vida personal tanto como por su carrera profesional. Lanzar una canción con una letra tan sugerente y vincularla de alguna manera a su pasado sentimental genera un interés masivo. Es una jugada inteligente desde el punto de vista de la promoción, pero también podría ser un acto de valentía y honestidad emocional. Los fans más acérrimos de la pareja Hanke, como se les conoce cariñosamente, están analizando cada verso, cada gesto de Ande en el videoclip de la canción, buscando pistas adicionales. Algunos señalan similitudes en la forma en que ella interpreta ciertas frases, comparándolas con momentos o declaraciones que ella hizo en el pasado sobre su relación con Kerem. Es fascinante cómo el público puede conectar los puntos y crear narrativas tan complejas a partir de pequeños detalles. Por otro lado, es importante mantener una perspectiva equilibrada. No podemos afirmar con total certeza que la canción sea una dedicatoria explícita. Podría ser que Ande simplemente se sintiera identificada con la letra de la canción de algún otro artista, o que estuviera explorando un tema universal como es el del amor y la pérdida. Sin embargo, la coincidencia temporal y la fuerza de la conexión entre Ande y Kerem hacen que esta interpretación sea muy plausible y, para muchos, la más emocionante. ¿Qué opinaría Kerem Bürsin de todo esto? Si realmente la canción está dedicada a él, ¿cómo reaccionaría? ¿Se sentiría halagado, sorprendido, o quizás un poco incómodo? Es difícil de saber, ya que él mismo ha mantenido un perfil relativamente discreto sobre su vida amorosa desde la ruptura. Sin embargo, su amistad con Ande parece haberse mantenido, al menos públicamente, lo que podría indicar que hay respeto y cariño mutuo, incluso si la relación romántica terminó. La industria del entretenimiento es un ecosistema donde las emociones se convierten en arte y el arte, a su vez, influye en las emociones del público. En el caso de Ande Erçel y Kerem Bürsin, su historia ha sido una montaña rusa de emociones para sus seguidores. La posibilidad de que Fácil olvidarte sea un eco de esos sentimientos, una melodía que resuena con un amor que aún no se ha apagado del todo, añade una capa de fascinación a esta ya cautivadora historia. La belleza de las canciones y del arte en general es que permiten la interpretación. Lo que para uno es un mensaje directo, para otro puede ser una obra de arte inspirada en un tema universal. Lo que sí es innegable es el impacto que Ande Erçel y Kerem Bürsin tienen en sus seguidores. Y esta canción, independientemente de su motivación final, ha logrado reavivar la llama de la esperanza y la especulación, manteniendo vivo el interés en su conexión. Para terminar de desglosar este fenómeno, es crucial recordar que Ande Erçel es una artista versátil y talentosa. Su carrera va mucho más allá de su vida personal. Ha demostrado su capacidad interpretativa en múltiples proyectos, conquistando corazones con su carisma y profesionalismo. Sin embargo, es innegable que su relación con Kerem Bürsin marcó un antes y un después en su vida pública, y por ende, en la percepción que sus fans tienen de ella. Esta canción, Fácil olvidarte, podría ser vista como un capítulo más en la saga de Ande y Kerem, una saga que ha cautivado a millones. Sea una dedicatoria directa, una exploración de sentimientos universales, o una combinación de ambos, lo cierto es que ha generado un debate apasionante y ha mantenido viva la esperanza de muchos. Y en el fondo, ¿no es esa la magia del espectáculo? Ese misterio, esa conexión emocional que nos hace sentir parte de algo más grande. En resumen, hemos explorado la fascinante noticia de la posible dedicación de la canción Fácil olvidarte por parte de Ande Erçel a Kerem Bürsin. Hemos analizado las letras, el contexto y las reacciones de los fans, y hemos considerado las diferentes interpretaciones posibles. Lo que sí queda claro es que la química entre Ande y Kerem sigue siendo un tema de gran interés, y esta canción ha añadido una nueva dimensión a su historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan emocionante y lleno de especulaciones. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Ande Erçel y Kerem Bürsin,
y que esta canción les haya dejado pensando y sintiendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Ande le dedicó esta canción a Kerem? ¿Qué les transmiten las letras? Me encantaría saber sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Dejen sus opiniones, que siempre son muy valiosas para nosotros y para toda la comunidad. Y antes de que se vayan, recuerden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas o de las historias que nos tocan el alma. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad, denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.